La sonrisa de Cristina. La noche se tornaba sombría. La escasa iluminación de las calles era absorbida por la oscuridad, llenando todo de penumbras que solo se acompañan por el sonido de la lluvia golpeando el asfalto. Las personas se habían guardado en sus casas, solo quedaron aquellos que caminaban por necesidad. Entre ellos Romina, una chica de humilde procedencia, que no ajustó ese día para el transporte que la llevara de la universidad a su casa. Era algo común para ella. Muchas veces había recorrido ese camino con las mismas condiciones, pero eso no evitaba que se le crisparan un poco los nervios. A pesar de que el frío obligaba a todos a esconder su rostro bajo sombreros, bufandas o abrigos, causando cierta desconfianza al cruzarse unos con otros, Romina estaba consciente de que lucía igual de sospechosa que ellos y se movía con cautela para no causarle un susto a alguien. A pocas calles de su casa sintió alivio, ya estaba en sus terrenos y eso le daba seguridad. Sin embargo, al doblar la esquina, distinguió a una oscura silueta caminando por la misma acera y en dirección a ella. Conforme ambos avanzaban, le inquietaba, un poco no poder distinguir sus ropas, ni el sonido de sus pisadas. Era tan solo una sombra que hacía tintinear las luces por donde pasaba. Con un poco de precaución, Romina se fue a la trasera, apurando el paso, volteando para todos lados, y la sombra no estaba más. No estaba más en la lejanía, se había posado frente a ella, sujetándola fuerte del cuello, robándole la vida y arrastrándola lo más profundo del sufrimiento eterno. Al mismo tiempo, Cristina, su amiga de toda la vida, estaba sentada en medio de un pentagrama dibujado con sangre. Le pedía al maligno que se llevara a Romina y la mantuviera cautiva en el infierno, pues sentía mucha envidia de ella y no quería verla más en este mundo. Los días pasaron. Romina seguía desaparecida ante la consternación de todos sus allegados, excepto de Cristina, que ocultaba su sonrisa, pues estaba contenta de que sus ruegos fueron escuchados. Hola a todos estos visitantes nocturnos, yo soy Eric Contreras Ayala, espero que se les estén pasando bien esta noche, esta madrugada de sábado. Empezamos un poquito desfasados, pero ya tenemos todo el audio y todo bien, así que vamos a comenzar con el programa de hoy si les parece bien. De entre los temas que me habían pedido para el programa, este es un tema bastante interesante. Trata sobre las personas que han hecho en su momento un trato con el diablo.
En un episodio clásico de Halloween de Los Simpsons, Homer Simpson cede felizmente su alma inmortal al diablo a cambio de una dona con glaseado rosa. El Homero de Los Simpsons come todo menos el bocado final, dándose cuenta de que terminarlo sellaría el pacto. Sin embargo, más tarde esa noche, sin darse cuenta, se come la última pieza como refrigerio de medianoche. Cuando el diablo reaparece para reclamar lo que le corresponde, la esposa de Homero, Marge, finalmente detiene a Satanás al señalar que Homero le prometió su alma hace años el día de su boda, lo que invalida el contrato con el diablo. Marge dice: soy dueña del alma de Homero, él no puede regalarla, y así lo concede el diablo. Esto es parte de un episodio clásico de Los Simpsons que es utilizado por el profesor de Derecho de la Universidad de Virginia, John Setar. El diablo, por supuesto, si ya vieron el episodio, es Ned Flanders, el vecino de Homero. Durante el verano, el profesor John Setar ha estado investigando tratos con el diablo en libros, música, historietas, teatro, películas y programas de televisión, incluido el cortometraje de Los Simpsons, para un próximo artículo. Setar dijo que la investigación también proporcionará forraje para las clases de contratos que imparte en la Facultad de Derecho, ya que las representaciones populares de tales acuerdos revelan nuevas formas de explorar la teoría y el significado de los contratos. Una gran cantidad de autores parecen pensar que es importante o útil usar el contrato como una metáfora de la interacción entre los humanos y el diablo. Hay una unión entre la ley y la teología en el sentido de que si las personas van a tener libre albedrío, entonces pueden elegir amar a Dios o alejarse de Él. Tienen que ser libres para elegir. La ley de contratos igualmente dedica mucho tiempo a garantizar que las partes del contrato puedan hacer y han hecho una elección libre. Tiene mucho sentido, en cierto modo, decir: mira, esta persona usó un contrato para vender su alma al diablo. Todo está muy claro, y no fue coaccionado ni intoxicado. Es una forma de demostrar el libre albedrío. Los contratos ficticios con el diablo plantean una serie de cuestiones legales y metafísicas interesantes. Por un lado, ¿quién es el dueño del alma? Algunas religiones proponen que el alma pertenece solo a Dios. Si ese es el caso, ¿cómo pueden los humanos negociar legalmente con sus almas? El Código Comercial Uniforme, es lo que se refiere a la venta de bienes, dice que implícitamente prometes que eres dueño de lo que estás vendiendo. Eso significa que si no lo posees realmente, entonces estás incumpliendo el contrato. Los tratos con el diablo, dijo, también podrían servir como metáfora para celebrar un contrato con una persona malvada en el mundo comercial, o para negociar algo que parece extremadamente valioso. Si la persona al otro lado de la mesa es tan perversa y malvada, ¿puede ser justo llegar a un acuerdo con ellos? Si prometes dar tu riñón o tu vida, ¿podría ser una decisión verdaderamente voluntaria? Los acuerdos con el diablo pueden ilustrar los principios básicos del derecho contractual. Una de las partes quiere algo de inmediato. La otra parte tiene que esperar mucho tiempo para obtener lo que quiere. Eso, en cierto sentido, es para lo que son los contratos. Algunas personas llaman a esto presentación. Tomas el futuro y efectivamente lo conviertes en presente al hacer un contrato. Cuando se trata de hacer un pacto con Lucifer, estos contratos solo parecen tomar una forma. Un mortal quiere algún bien temporal para su beneficio egoísta. A cambio, entregan su alma por la eternidad. De manera similar, las representaciones de tratos con el diablo pueden plantear preguntas doctrinales sobre los contratos. Por ejemplo, en muchos casos, como en la película británica de 1967, Hechizada, el contrato se firma con sangre, aunque en este caso el mortal pregunta: ¿no debería firmarlo con sangre?
El diablo responde: caramba, eres un tradicionalista. En general, los contratos pueden ser orales o escritos. Un contrato puede ser uno de estos cheques gigantes de cartón que te entregan en los premios. Un contrato puede estar escrito en el reverso de una servilleta. Un contrato puede estar escrito con sangre. Pero en muchas de las historias sobre contratos con el diablo no es así. No puede ser así, por lo tanto. Podría usarse como ejemplo para ilustrar que normalmente no hay requisitos formales para un contrato, pero sí una parte específica requisitos formales para un contrato, entonces quiere cumplir con esos requisitos. Al examinar cómo aparecen estos acuerdos en la cultura popular, emergen una serie de hilos comunes que plantean preguntas aún más desconcertantes. Por ejemplo, ¿por qué el diablo está tan interesado en regatear por las almas? Nos dice algunas cosas sobre el diablo y nos dice algunas cosas sobre los mortales. Los contratos son siempre un alma a cambio de algún objeto egoísta actual. Fausto quiere, aunque depende de qué versión, conocimiento, así como Homero quiere una rosquilla. Otro tipo común es que el diablo rara vez se involucra en engaños cuando se trata de celebrar contratos. Todos son bastante sinceros sobre lo que está en juego. El diablo no miente sobre los contratos. Ocasionalmente, el diablo honrará la letra, pero no el espíritu del contrato. Por ejemplo, un episodio de 1959 de La Dimensión Desconocida cuenta la historia de un hombre que vende su alma al diablo a cambio de la inmortalidad, pensando que el diablo nunca podrá cobrarla. Firman el contrato y el hombre se vuelve inmortal, pero pronto se encuentra sentenciado a cadena perpetua y enfrenta una tediosa vida eterna tras las rejas. El hombre ruega por la muerte y el diablo le concede su deseo. El diablo rara vez incumple el contrato. De hecho, es mucho más probable que el mortal de la historia viole el trato. En algunas versiones de Fausto, por ejemplo, Fausto renuncia al diablo y escapa al contrato al final de la historia. El diablo siempre cumple su palabra. El enfoque está realmente en las elecciones hechas por el ser humano. Otro estudiante de Derecho en ascenso de segundo año, Ian Duffy, ayudó al profesor Setter a investigar el proyecto durante la primera mitad del verano. Duffy, quien trabaja en la oficina del fiscal del Commonwealth del condado de Spotsylvania durante la segunda mitad del verano, dijo que su ejemplo favorito de un contrato con el diablo es una parodia de Saturday Night Live de 1999, en la que Garth Brooks interpreta a un compositor promedio. Se lamenta en voz alta que vendería su alma al diablo por una canción de éxito. El actor Will Ferrell aparece como un demonio que empuña una guitarra y aparece en una bocanada de humo para llegar a un acuerdo. Pero cuando el diablo trata de enseñarle la canción, resulta que el diablo es terrible con la música y realmente no puede tocar la guitarra. Duffy descubrió que algunos de los tratos más contemporáneos son de naturaleza más altruista que egoísta y citó, por ejemplo, el programa de televisión Supernatural. Es la historia de dos hermanos que son cazadores de monstruos. En algunos puntos de la serie, varios de los personajes hacen contratos, no con el mismo diablo, sino con demonios, para salvar la vida de los miembros de su familia. Y todo termina siendo mal, como suele suceder con estos contratos, pero siempre se salen con tecnicismos. Si bien el proyecto de investigación es un propio fuera de lo común, esto plantea preguntas interesantes sobre la ley, la religión y la codicia. Por ejemplo, ¿qué nos pueden decir estos contratos con el diablo sobre la psicología humana? ¿Cómo valoramos nuestra alma inmortal? ¿Y los contratos orales con el diablo están sujetos al estatuto de fraudes? Bueno, esto es interesante desde el punto de vista de la ley
en el sentido de que se pueden realizar contratos, como estamos viendo, tanto de manera escrita como de manera oral. Son acuerdos que se desarrollan desde hace muchos años entre seres humanos, pero obviamente también son acuerdos que pueden inclusive ser llevados a la ficción para que un diablo o un demonio puedan llegar a interactuar con ellos y darnos algo a cambio de nuestra alma inmortal, ¿no? Pero realmente, ¿qué es el alma? Deberíamos de en algún momento ponernos a pensar de qué es el alma, cómo se utiliza el alma en estos intercambios, y como bien estaba diciendo el inicio del artículo, si es que el alma de hecho le pertenece al ser humano o no. El alma no debería ser propiedad exclusiva de Dios. Bueno, vámonos a los comentarios de Facebook. Resulta que Cari Santiago está aquí, dice: hola, no debería estar aquí, pero es inevitable. Primero nos dice que no se oye y dice después que ya se odie, que ya se oye. Miriam Sorel dice: jefazo. Francisco Fabián dice: hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Francisco Fabián dice: Bart también iba a hacer un pacto con el diablo, pero solo jugó con él. Así es. Sonia Ivette Álvarez dice: hola, ya llegué. Francisco le dice hola a Ivette y ella le dice hola a Fabián, y dice: en la película del Vengador Fantasma, Honk firma con sangre. Vámonos. Johnny firma con sangre. Y dice: hola, Cari. Bueno, ya que todos se están saludando, vamos a ver algunos ejemplos famosos de contratos con el diablo en la cultura popular. Por ejemplo, todos conocemos Doctor Fausto, que es una obra de aproximadamente el año 1588. En esta obra de Christopher Marlowe, Fausto, un erudito, vende su alma a Lucifer a cambio de 24 años de vida fácil. El Diablo y Daniel Webster, de 1937. Aquí Jabez Stone, un granjero pobre, vende su alma al diablo a cambio de prosperidad y solicita la ayuda del famoso abogado Daniel Webster para que lo represente en un juicio contra el diablo. La novela patriótica fue escrita por Stephen Vincent Bennett. Y una obra de Broadway que se llama Malditos Yankees, de 1955, que después se convirtió en una película en 1958. En esta comedia musical, Joe Boyd, un hombre casado de mediana edad, vende su alma al diablo para convertirse en una joven estrella del béisbol. Joe Hardy, a quien la sierva del diablo Lola intenta seducir más tarde. Deslumbrado, de 1967, es una comedia cinematográfica británica en donde Stanley, un cocinero frito interpretado por Dudley Moore, hace un trato con el diablo por 7 deseos, todos los cuales giran en torno a su amor no correspondido por Margaret, quien es una camarera. El diablo bajó a Georgia, es de 1979, y esto habla de Charlie Daniels, quien canta la famosa historia de cómo el diablo y Johnny se enfrentan cara a cara en una competencia de violín. Johnny gana un violín dorado, salvando su alma cuando toca el violín con más habilidad que el diablo. También en un sketch de Saturday Night Live que se llama La esteticista y la bestia, de 1986, el juez Wapner escucha el caso presentado contra el señor Mephistófeles por la esteticista Vonda Braithwaite, quien intercambió su alma por el éxito en la industria de la peluquería. En Star Trek, la próxima generación, hay un episodio que se llama Devil's Due, de 1991, en donde la tripulación del Enterprise del planeta había firmado un contrato con Andra, bajo el cual prometía resolver todos los problemas del mundo. A cambio, el planeta sería suyo después de 1000 años. El abogado del diablo, esta probablemente les resulte familiar, es una película de 1997,
en donde el abogado defensor Kevin Lomax, interpretado por Keanu Reeves, se va a trabajar para un bufete de abogados de Nueva York, cuyo socio principal, Milton, resulta ser el diablo. Lomax luego se entera de que el diablo es su padre. Le ofrece a Lomax todo lo que quiere a cambio de que Lomax ayude a concebir al anticristo. Lomax rechaza el trato. También otra película, El imaginario del Dr. Parnassus, de 2009. En esta película, dirigida por Terry Gilliam, el Dr. Parnassus dirige una compañía de teatro itinerante y a lo largo de la película aprendemos que ha hecho varias apuestas con el diablo, Mr. Nick, a lo largo de su vida, ganando la inmortalidad pero perdiendo el alma de su hija Valentina. El bebé de Rosemary es un libro de 1967 y una película del 68, en donde a través de una serie de eventos inquietantes que rodean su embarazo, Rosemary Woodhouse, quien es Mia Farrow en la película, llega a sospechar que su esposo Guy ha hecho un trato con un aquelarre satánico para cambiar a su bebé nonato por el éxito de su carrera como actor. Llámame tal vez, de 2011, el fenómeno de pop Carly Rae Jepsen canta que cambiaré su alma por un deseo, centavos por un beso. Y esto es, dentro de la cultura popular vamos a hablar sobre 4 personas famosas específicas que hicieron un trato con el diablo. Obviamente, Johann Georg Fausto, este astrólogo y alquimista alemán del siglo XVI, fue un hombre inteligente y exitoso, pero esto no fue suficiente para él. Quería el poder y el conocimiento supremos e invocó al diablo para que se lo proporcionara a cambio de su alma. Durante 16 años disfrutó de su nuevo poder antes de intentar retractarse del acuerdo. Sin embargo, el diablo lo convenció de renovar el pacto, sabiendo que a su muerte el alma de Fausto residiría por la eternidad en el infierno. Después de 24 largos años, el diablo le anunció a Fausto que se acercaba a su muerte. Esa noche se escuchó una gran explosión en la habitación de Fausto, que se creía que era el acto de Satanás para reclamar su alma. Lo único que quedó en la erudición fueron pedazos del cuerpo de Fausto. Robert Johnson es un famoso músico de blues que se creía había hecho un trato con el diablo a cambio del dominio de la guitarra. La historia cuenta que a la edad de 18 años, incapaz de tocar el instrumento, Johnson desapareció misteriosamente solo para reaparecer como un maestro de la música. Se dice que la clásica canción de blues Crossroads describe el lugar en Mississippi donde Robert Johnson hizo este pacto. Johnson murió en 1938 a la edad de 27 años, lo que se convertiría en una edad bastante notoria para varios músicos que murieron jóvenes, como Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Kurt Cobain. Oliver Cromwell. Se cree que este líder político del siglo XVIII hizo un trato con el diablo a cambio de un acceso al poder y un éxito sin igual en el campo de batalla. La noche en que murió, una gran tormenta asoló el país. Muchos creían que se trataba del diablo que venía a reclamar el alma de Cromwell. Y finalmente, Niccolo Paganini es el músico del siglo XIX. Sí, es uno de los violinistas y compositores más famosos de la historia. Sin embargo, cuenta la leyenda que su habilidad nació de un trato que su madre hizo con el diablo cuando él solo tenía 6 años. Paganini no rehuyó estos rumores y fue adorado y temido por todos los que lo conocían. Cuando Paganini murió, ninguna iglesia se quiso hacer cargo de su cuerpo y como resultado no tuvo un lugar donde descansar durante 36 años. Chan, chan, chan. Y vamos a ver si tenemos comentarios en nuestro Facebook.
Se dice que Ozzy tiene pacto con el diablo. Está bastante interesante esto, aunque pues Ozzy no ha muerto a los 27 y pues ya no tiene tanto éxito como antes. A lo mejor ya se le pasó ese contrato. Dice Cari Santiago, también la película de comedia Al Diablo con el Diablo. Tienes razón. Y Sofía Ivette dice, pobrecito Paganini. Así es. Pues esto es más o menos lo que les tengo yo sobre el trato con el diablo. Es un tema muy interesante, como les digo, tanto en el aspecto eh, legal como en el aspecto esotérico del alma, de estas cosas. Realmente yo luego pienso, ¿qué es el alma? Realmente si existiera un ser como el diablo, se sentiría a gusto haciendo tratos simplemente por el alma, simplemente por el alma. ¿Qué tal si el alma no es tan genial como dicen? ¿Qué tal? ¿Con qué se está quedando? Esencialmente, eh, se trata de que la persona al morir se queda en el infierno, ¿no? Pero ¿qué tal si no existe el infierno? ¿Qué tal si la persona no muere? ¿O qué tal si, etcétera, etcétera, etcétera? Hay demasiadas variantes, hay demasiadas interrogantes que se pueden desarrollar a través de este tema y eso es lo que lo hace interesante. Y yo creo que todos hemos soñado en algún momento con tener un trato con el diablo o con algún otro ser que sea capaz de concedernos deseos, no sé, un genio, un mago, un hechicero, etcétera. Hay bastantes historias sobre esto porque pues es naturaleza humana siempre querer como encontrar una manera fácil o una manera mágica de poder escapar de nuestros problemas o de poder hacer que tengamos pues un extra, un poder más allá de todos los demás mortales. Ñaca, 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 ñaca. Dice Francisco Fabián, la misma humanidad crea sus propios demonios. Tienes toda la razón. Nosotros creamos nuestros propios demonios. Y bueno, vamos a, si les parece bien, vamos a la segunda parte del programa, que es en donde tomo yo el libro, un librito que se llama Historias de Cuento Ficción, y les leo una historia. Esta se llama Mudanzas. Mudanzas. Esta historia ganó el concurso de microrelatos SMS de enero del 2010. No quedaban libros ya en la caja. Al fondo, el álbum de fotos de la boda. El recuerdo dolía. Dejé los libros donde estaban y cerré de nuevo. Ella no iba a volver y yo lloraba. Órale, fue un mini microcuento. Vamos a ver. Vamos a leer otro cuentito. Esto se llama Menú del Día. Pásame la salsa, por favor. Toma. Qué bueno, ¿eh? Está todo buenísimo. Os ha quedado muy bien, muy bien. Mmm, dijo la cocinera, rechupeteándose los dedos. Sí, algo, para estar orgullosa. El día merecía el esfuerzo, y el resultado ha sido espectacular. Venga, otra de vino. ¿Esta? No, hombre, toma una de las buenas. Ya hemos bebido suficiente vino barato. El camarero se encaramó a la balda superior y tomó una botella con bastante polvo. Si estuviera aquí Felipe, se quejaría, dijo con preocupación. Sí, pero no está. Está en su casa. ¿Y qué más da? La cocinera, bien entrada en los 50 años, no levantó la cabeza ni para contestar. Estaba trinchando una patata asada. Uno de los tres parroquianos que compartían la mesa con la cocinera y el camarero ya estaba descorchando la botella. Era un hombre seco y enjuto. Estaba disfrutando el momento, aunque su faz no mostrara ninguna emoción.
Otro de ellos, muy obeso, se estaba echando salsa encima de la carne mechada. El tercero mojaba con entusiasmo en el jugo de su plato. ¿Creéis que Mayra habría llegado a tiempo a su país?, preguntó el camarero. Estaba un poco enamorado de su simpática compañera de trabajo y se le veía triste. Seguro que sí, dijo el hombre que mojaba pan. Todos habrán llegado bien a casa. Felipe también. Hasta nosotros hemos llegado a casa a tiempo, ¿eh? Y eso que nosotros no teníamos hogar. Venga, un brindis. Esperad, esperad. Si brindamos, tiene que ser con champán, no con vino, por muy bueno que sea. Chico, ¿sabes dónde está el champán? Sí, en la nevera, encima del pescado. El parroquiano se dirigió a la nevera como si estuviera por su casa, la abrió y después de tocar un par de bultos sacó la botella escarchada. La abrió antes de llegar a la mesa, estaba ya embotado por la comida y la bebida. Brindaron todos. Por nuestro nuevo hogar, por donde nos han acogido tan bien. Y alimentado también. La cocinera aplaudió a rabiar con esta última proclama. Encendemos la tele, sugirió el chico, que ya no podía ocultar su nerviosismo. Total, ¿para qué lo van a poner? Llevan 3 días sin parar de machacar con lo mismo. Que si se acerca el meteorito, que si no es un meteorito, que si es otra cosa, así todo el santo día. El más gordo de ellos comenzó a gimotear. La cocinera le consoló. Tranquilo, Manuel, que no va a pasar nada. Ya verás cómo todo va a acabar bien. Sí, Manuel, venga. Vamos a ponernos ración sobre ración en esta tarta de whisky, ahora que no nos mira nadie. El hombre seco mostró una sonrisa que poca gente habría visto nunca. Manuel rió un poco mientras se secaba las lágrimas. El otro comensal miró el reloj. Era la tercera vez que lo hacía en 5 minutos. Siguieron comiendo el postre, ahora ya regándolo con un coñac de 30 años, que el dueño del restaurante creía escondido de sus empleados, pero no de la vista de la astuta cocinera. Estaban medio adormecidos cuando unas sombras ocultaban brevemente el sol que estaba por las aberturas de la reja bajada. El camarero dio un respingo. Se oyeron gritos de terror en la calle. El hombre secó, cogió el coñac por el gallete y comenzó a tragar directamente de la botella. Minutos más tarde, algo comenzó a arañar el cierre metálico del restaurante. Unas gigantescas patas arácnidas estaban intentando introducirse por los huecos de la rejilla. Tun, 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 tun. Y bueno, este librito, como les he platicado varias veces, me gusta mucho. Es un libro que se llama Historias de Cuento Ficción. A veces tiene historias de miedo, a veces tiene historias de ciencia ficción, a veces simplemente son historias divertidas. Es un libro que les recomiendo, se encuentra en la tienda de Google Play. Y bueno, aquí leemos una historia cada día hasta que me lo acabe. Bueno, cada episodio más bien. Una historia cada episodio hasta que me acabe el libro. Y vamos a... Chun, 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 chun. Dice Cari Santiago, sí. Dice Sony Beth, es mi hora de que entres a mi ciclo REM. Te escucho. Dice Cari Santiago, de nuevo, porfa. De nuevo, la historia. Muy micro. Sí, la primera fue una historia chiquitita, micro. Yo quiero comprar ese libro. Deberías comprarlo, Fabián, Francisco Fabián. No me acuerdo si estaba gratis o si estaba barato. Normal que más de 20 pesos creo que no costó, ¿eh? Por eso lo recomiendo. Porque está baratito y está bueno. Y... Ok, ya vámonos a lo que es la tercera parte. Esta es la tercera parte del show y este es el momento en el que tomamos el libro de leyendas mexicanas. Vemos más o menos en qué página puede haber algo bueno. Y...
Ah, caray, se ve larguita. Está bien. Vamos a leer esta leyenda mexicana que se llama La Confesión Maldita. Si les parece bien, don Miguel de Alarcón era un hombre muy adinerado de la Nueva España. Estaba a punto de convertirse en padre por primera vez y eso lo mantenía en la mejor de las dichas. Catalina era el nombre de su esposa, quien se encontraba en trabajos de parto y minutos después dio a luz a un hermoso varón. Semanas más tarde, la dama todavía permanecía en cama debido a una grave enfermedad pulmonar que la aquejó desde el alumbramiento y que poco a poco acababa con su vida. Sin embargo, esta situación parecía no importarle a don Miguel, pues el primogénito lo mantenía cautivado. Cuando Catalina sintió que llegaba a su fin, le pidió a su madre, doña Margarita, quien la cuidaba diariamente, que llamara a su esposo para despedirse. El yerno se mostró renuente y sin tener otra opción acudió al llamado de su esposa. «Quiero confesarte algo», le dijo ella cuando entró. «¿Por qué no llamas a un sacerdote? Ellos son los que escuchan las confesiones. No me gusta dejar solo a mi hijo». «Precisamente, lo que voy a decirte tiene que ver con el niño». Doña Margarita jugaba con el niño cuando escuchó un portazo. Don Miguel, bastante enfadado, le avisó que su hija había fallecido. La mujer se sorprendió por el gesto insensible de su yerno, pero decidió no decirle nada, pues le atribuyó a la pena que lo embargaba. El hombre salió a la calle sumamente molesto y dando otro portazo. Ella se dirigió llena de tristeza a la habitación donde yacía su hija sin vida. Horas después, don Miguel regresó con la ropa rasgada y lleno de sangre. Estaba herido de un costado, sin embargo, se rehusó a recibir la ayuda que le ofrecían los sirvientes y en silencio se dirigió a la habitación de su primogénito. Muy lastimado y con gran dificultad, cargó al niño y subió a la azotea. La abuela los observaba desde el patio y de repente un mal presentimiento le indicó cuáles eran las intenciones de su yerno. Corrió hacia las escaleras para detenerlo. Desesperada, gritó a los sirvientes para que lo detuvieran. Uno de ellos logró arrebatarle al niño, pero durante el forcejeo, don Miguel perdió el equilibrio y cayó al suelo, donde murió. El niño acababa de quedar huérfano también de padre. Poco después, y debido a los rumores que corrían en la región, doña Margarita se enteró que en la misma noche del fallecimiento de su hija, don Miguel había matado a su compadre. A partir de ese momento empezaron a suceder cosas extrañas en la casona. Se escuchaban ruidos, gemidos y pasos. Se cerraban las puertas y ventanas, además de que los objetos se movían de su lugar. Lo peor vino cuando un buen día la abuela y su sirvienta Serafina se percataron de la presencia de una neblina que lentamente tomaba forma humana. Como si se hubieran puesto de acuerdo, ambas corrieron a la habitación del niño para protegerlo, pero antes de que llegaran, un espectro salió a su paso. Con todas las fuerzas, la mujer logró recuperar al niño, pues el fantasma lo había aprisionado y se disponía a sacarlo de la propiedad. La neblina desapareció fugazmente y una aparente tranquilidad volvió al hogar. No obstante, las apariciones se hicieron cada vez más frecuentes. Tanto fue el terror de los sirvientes que abandonaron su empleo, a la abuela y al niño. Nadie quería trabajar ya en aquella casa. Debido a los sucesos extraños que ahí se presentaban, muchas personas tenían miedo de morir ahí dentro. Una tarde, Serafina, la única sirviente que decidió permanecer al lado de doña Margarita, descubrió manchas de sangre en el pasillo. Rápidamente avisó a la abuela. Juntas limpiaron el lugar para evitar que nuevos chismes corrieran por la ciudad. De nada sirvió todo ello,
pues esa misma noche se desataron fenómenos que las mantuvieron aterrorizadas por un buen tiempo. Las puertas se azotaban constantemente, los vidrios de las ventanas estallaban y diversos objetos caían al piso. Gemidos y sollozos volvían a escucharse por toda la casa. Doña Margarita, en un arranque de desesperación, comenzó a rezar. El miedo le impedía recordar las oraciones completas, por lo que éstas quedaban a la mitad. Lo más aterrador vino después, cuando el sonido de pasos estruendosos se acercaban hasta donde ella se encontraba. De pronto se escuchó una voz espectral. Se dirigió a la abuela y le dijo que no tuviera miedo. La mujer espantada miró al espíritu y se percató que era el alma en pena de Catalina, su hija. «Tienes que sacar a mi hijo de esta casa. Él quiere hacerle daño», repitió una y otra vez hasta que desapareció. Serafina, muy agobiada, preguntó a Margarita por qué no abandonaban la casa, y ésta con gran seguridad respondió: «Porque mi hija no descansa en paz. Su alma ronda esta casa y no puedo irme, pero te voy a pedir un favor. Vete a casa de mi familia y llévate al niño. Aquí corre peligro». La fiel sirvienta no quería dejar a su patrona, por lo que llevó al niño muy lejos y regresó a la casa para hacerle compañía y ayudarle a combatir el mal que ahí predominaba. Las dos mujeres solas se dieron a la tarea de intentar salvar el alma en pena de Catalina. Así aguardaban pacientemente a que el espectro de aquel hombre apareciera nuevamente. De repente sintieron una ráfaga de aire helado, pero no era él, sino Catalina, que se lamentaba terriblemente. «Madre, tienes que ayudarme». Doña Catalina, sin pensarlo, le dijo que la ayudaría en todo lo que quisiera, que solo debía indicarle qué hacer. Entonces la hija procedió a explicarle: «La mujer que se encargaba del cuidado de mi hijo ha muerto, y uno de sus parientes viene a entregarle al niño. Cuando llegue, no dejes que entre. En esta casa hay mucha maldad. Miguel quiere hacerle daño». Extrañada la madre, preguntó a Catalina el motivo del enfado de don Miguel. Entonces la hija confesó que el niño en realidad no era hijo de Miguel. «Yo me enamoré de don Enrique el mismo día de mi boda, y aunque traté de serle fiel a Miguel, pudo más el amor que sentíamos don Enrique y yo. Nos vimos muchas veces a escondidas, pero un buen día me olvidó y se casó. No pude resistir el dolor y casi enferma, cuando sentí que moría, sentí la necesidad de confesar mi gran pecado a Miguel. Él, lleno de ira por mi traición, oprimió mi cuello hasta acabar con mi vida. Después fue en busca de don Enrique, con quien también ajustó cuentas». Doña Margarita escuchaba con pesar la confesión de Catalina y accedió a sus peticiones. No dejaría que el niño pisara la casa. El espectro, más tranquilo, se desvaneció e inmediatamente Serafina sugirió traer a un sacerdote para que bendijera la casa, y así los espíritus errantes tuvieran el tan anhelado descanso eterno. La mujer decidió abandonar la casa, pues según ella no debía permanecer en ese sitio en el que su hija había mancillado el honor del dueño de aquella propiedad. Rápidamente prepararon su equipaje. Solo estaban esperando la llegada del niño para marcharse de la región. Las mujeres no sabían que el espíritu de don Miguel redondaba por los alrededores y esperaba el momento en que llegara el niño. Justamente cuando tocaron la puerta, él se materializó y atrapó al niño. El espectro lo condujo hasta la azotea, desde donde planeaba arrojarlo. En tanto, doña Margarita suplicaba inútilmente para que le devolvieran a su nieto. Cuenta la leyenda que en lo alto de la casona se veía al niño sujetado por una especie de sombra, quien a su vez forcejeaba con otro fantasma. Durante esta lucha de espectros, el niño fue arrojado al vacío,
por la sombra de don Miguel. Doña Margarita y Serafina ahogaron un grito y corrieron hasta el sitio donde había caído el pequeño, presintiendo lo peor. Cuando llegaron, el niño estaba a salvo y sonriente. Estaba sentado sobre una prenda que había amortiguado su caída de forma milagrosa. ¿No ese es el vestido con el que enterramos a su hija?, preguntó asustada la sirvienta. Fue ella la que lo salvó, dijo la abuela. Pero ¿quién era el fantasma que estaba forcejeando con el de don Miguel? Nadie supo a quién pertenecía el alma en pena que forcejeó con el espíritu de don Miguel. Tal vez fue el fantasma de su verdadero padre. Aquella casona fue abandonada para siempre. Como nadie quiso habitarla por las constantes apariciones fantasmales, tuvo que ser demolida y reemplazada por un edificio. Sin embargo, dicen los nuevos inquilinos que los fenómenos sobrenaturales continuaron. Las puertas se azotaban constantemente, los vidrios de las ventanas estallan y diversos objetos caen al piso, aparentemente sin que nada los provoque. Nosotros sabemos que don Miguel sigue merodeando por este sitio. Ñan, 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 ñan. Y con esta historia, con esta leyenda, pues llegamos a la última parte del programa. Vamos a ver si de casualidad queda algún mensajito en nuestro Facebook que no hayamos leído. Dice, pasa info del libro, Eric, y dice, no voy a ir mañana, sigo con el dolor de mis brazos. Descansa, Miriam. Tienes que descansar para que tus brazos estén bien y puedas ir mañana a la No es una Con, que se va a desarrollar el 16 de julio del 2022 en el Tupper Gourmet, que se encuentra en Antillas 502, Colonia Portales de la Ciudad de México. La No es una Con es un encuentro de artistas gráficos. Vamos a estar varias personas ahí presentes, conviviendo, echando una buena plática y pues también disfrutando del trabajo que llevan todos para llevarle a la comunidad, para vender, etcétera. Y bueno, les vuelvo a decir, es mañana 16 de julio del 2022 en Antillas 502, Colonia Portales, Ciudad de México, muy cerca del Metro Portales, a unas 2-3 cuadritas a lo mucho, se encuentra la No es una Con. Invito a Miriam para que vaya. Dice, voy a hacer lo posible por ir, pero la línea 1 no ayuda mucho. Pues en eso sí tienes razón, pero pues hay otras formas de llegar, espero yo, que no sean tan complicadas. Bueno, les recuerdo, les invito a ir a No es una Con. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, a Miriam, a Francisco Fabián, a Sony Bet, a Cari Santiago, parece que solamente fueron ellos. Bueno, al menos esos fueron las personas que estuvieron aquí pendientes echando coto. Dice Cari Santiago, ya nos vemos. Dice, buena noche, vámonos a dormir porque tenemos que ir a la No es una Con. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Vámonos pues a dormir. Chau, chau, chau.